Es un gusto encontrarnos por aquí otra vez y en esta ocasión vamos a considerar Santiago capítulo 4 versículos 13 a 17 y vamos a notar aquí la autodependencia y vamos a tratar de aprender lo que significa y lo que Dios nos enseña al respecto en esta porción. Así que es muy importante que puedas tener tu Biblia a la mano y puedas ir siguiéndome al considerar este pasaje. Y vamos a notar que primeramente Santiago, él pide vamos ahora. Esta es como una manera de llamarles la atención a sus mentes, que puedan considerar la forma en la que ellos ven la vida y consideran algunos aspectos muy específicos de la vida que se van a mencionar aquí. Y él les dice: los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vamos a notar que en este pasaje el problema no es viajar a otro lugar, ni tampoco es hacer negocios, ni tampoco es poder planificar, hacer planes en la vida. Eso no es lo que Dios está condenando en este pasaje. Dios claramente quiere que trabajemos. Dios quiere que podamos ordenar nuestros pasos, que planifiquemos. Pero en el versículo 16 vamos a ver específicamente cuál era el error en esta forma de pensar en estas personas de las que se está refiriendo. Y dice en el versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana. Ellos, el problema que tenían en parte era que hablaban con certidumbre, pero una certidumbre de hombre, pero no una certidumbre de Dios. Ellos pensaban saber qué era lo que sucedería exactamente. Spurgeon, el predicador muy conocido, él dijo: hay dos certezas acerca de cosas que están por acontecer. Una, que Dios sabe lo que sucederá, y la otra, que nosotros no sabemos lo que sucederá. De manera que estas personas estaban muy equivocadas en pensar que a ciencia cierta ellos iban a poder viajar y poder hacer negocios. Es parecido a lo que dice Salomón en Proverbios 27:1: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y él va a tratar de ayudarles a corregir esta forma de pensar y de conducirse en la vida al preguntarles: porque ¿qué es vuestra vida? Les va a hacer ver su error al recordarles acerca de la fragilidad de la vida. Porque nosotros podemos tener muchos planes y muchas ambiciones, pero si nosotros olvidamos que nuestra vida es efímera y que es vulnerable, porque pudiéramos morir en cualquier momento, realmente nosotros entonces caeríamos en pensar de esta misma manera. Entonces él quiere apelarles preguntándoles: ¿qué es vuestra vida? Y él va a hacerles ver que ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y él entonces compara nuestras vidas con la brevedad del vapor o del humo, de la neblina, como aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Biblia compara la brevedad de la vida con muchas cosas. Por ejemplo, en el Salmo 78:39 es comparado con el viento que pasa. En Primera de Crónicas 29:15 nuestra vida es como una sombra. En Primera de Pedro 1 versículos 24 y 25 nuestra vida es como la hierba que se seca y como la flor que cae. En el Salmo 90 versículo 9 nuestra vida es como un pensamiento. En Job capítulo 9 versículos 25 y 26 nuestra vida es tan rápida como el correo, como el hombre que corría para entregar el correo, o dice también Job, como
las naves o también como el águila cuando va a descender sobre su presa. Muchas veces este versículo es utilizado para compartir el Evangelio con aquellos que no han creído al Señor, y es muy útil poder hacerles ver que nuestra vida es efímera. Pero no nos olvidemos que aquí está dirigido a nosotros los cristianos, y cómo nosotros podemos a veces perder de vista que nuestra vida es como la neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, y por eso es que a veces planificamos nuestras vidas erróneamente, así como lo estaban haciendo estas personas. Y Él les va a corregir. En el versículo 15 les va a ayudar a saber qué decir, en lo cual deberíais decir. O sea, si nosotros entendemos la fragilidad de nuestras vidas y nuestra gran necesidad de depender completamente de Dios, eso va a cambiar mi forma de pensar y mi forma de hablar. Ellos estaban actuando conforme al mundo. Esta es una manera en la que también como cristianos podemos actuar como el mundo. Porque vemos en el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en esta última sección del capítulo 4, Santiago nos va a hacer ver el peligro que hay en el cristiano cuando hay la autodependencia, cuando ya no dependemos de Dios, ya no nos sujetamos a su voluntad para nosotros hacer nuestros planes, y entonces cometemos este pecado y estamos pensando como el mundo piensa, que no considera a Dios en lo que hace. Y Santiago les sugiere que deben de hablar diciendo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nosotros debemos entender que todos nuestros planes deben ser hechos según la voluntad de nuestro Dios. Pablo es un ejemplo. Él siempre hablaba, si Dios permite, si el Señor permite. En Hechos 8, 18, 21, en 1 Corintios 4, 19 y en el capítulo 16 y versículo 7 son solo unos ejemplos. La autodependencia, como he dicho, es pecado. Lo podemos ver con Eva en el huerto del Edén. La serpiente le animó a tomar del fruto independiente de Dios y de su esposo. Lo podemos también ver con Cristo en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Cuando él tenía hambre y el diablo le pidió que él convirtiera piedras en pan. En sí no había pecado en hacer eso. El pecado sería que él estaría consiguiendo alimento sin depender en su Dios. Y entonces esto es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. La autodependencia es algo que enfatiza la psicología humana. Este asunto de que la superación personal es en base a uno, que en uno está la solución. Uno puede depender en sí mismo para poder triunfar en todo aspecto de la vida, cuando nosotros sabemos que es completamente lo contrario. Para que nosotros podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas, tenemos que vivir con Gálatas 2:20 muy presente en nuestras mentes y corazones. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces la autodependencia es algo que debemos de evitar, y que no solamente sea algo que hablemos, sino que realmente sintamos. Si el Señor quiere, eso es lo que va o lo que debería de dictaminar cada una de las decisiones que tomamos. Y dice en el 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Él está señalando que el pecado que está a la raíz de una vida autodependiente es la soberbia. Esta palabra, cuando dice ahí os jactáis, es la palabra gloriar. Y esta palabra soberbias tiene que ver con una seguridad insolente y vacía. Es confiar en las habilidades o en los recursos que uno tiene. La presunción de poner la confianza en la estabilidad de cosas terrenales. La única otra mención que tenemos de esta palabra soberbias en la Biblia es en 1 de Juan 2:16,
cuando el apóstol Juan habla de la vanagloria de la vida, la soberbia de la vida, y él dice que estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y así, tristemente, nosotros podemos gloriarnos en nuestras soberbias, pensando que en uno está la solución, está el éxito, está la bendición, cuando es todo lo contrario. Santiago dice que esta jactancia es semejante es mala, es perverso, cuando nosotros pensamos de tal manera, y es un pecado que tenemos que erradicar de nuestras vidas. Y dice Santiago en el 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque nosotros sabemos que necesitamos sujetarnos a la voluntad de Dios. Y si nosotros no lo hacemos, estamos cometiendo pecado conscientemente. Y dice Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que Dios no quiere que vivas una vida de autodependencia. Él quiere que vivas una vida de fe, confiando en Él y que Él sea el que te guíe en todo lo que has de hacer. Dios bendiga su palabra en tu corazón y te doy las gracias por visitarme aquí en este canal. Mi nombre es David Alves, en Gracia más Gracia, y nos vemos hasta la próxima.